esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos. A nombre del Sistema Nacional de Capacitación UNCE, les damos la bienvenida a este webinario. El día de hoy tenemos a nuestro experto en seguridad de sitios de trabajo, arco eléctrico, el ingeniero Isaac Loevano. Le cedemos el micrófono, ingeniero. Bienvenidos a este webinar en donde revisaremos de manera muy general algunos conceptos relacionados con los estudios de arco eléctrico y la simulación básica en el software ETAP para el modelo de los sistemas eléctricos de potencia. La agenda para este webinar incluirá una introducción a los conceptos básicos referentes a seguridad, ya que estos son importantes para describir y analizar el por qué suceden los accidentes, principalmente eléctricos. Se mencionará un poco a detalle los riesgos principales al trabajar con un equipo eléctrico. Se detallará principalmente en los requerimientos normativos y la existencia de estándares de referencia para poder establecer un programa de análisis y realizar los estudios de arco eléctrico, donde con la aplicación de metodologías concluiremos principalmente a la selección del equipo de protección personal, cubriendo asimismo los requerimientos de señalización por medio de etiquetas, tratando de que estas etiquetas sean óptimas con algunas recomendaciones finales. Actos y condiciones inseguras. Un acto inseguro en el trabajo es la acción u omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros. Los actos inseguros constituyen el factor humano más importante que causa los accidentes en el ámbito laboral. Por su parte, la condición insegura, por lo tanto, es el estado de algo que no brinda seguridad o que se supone un peligro para la gente. Se utiliza en el ámbito laboral para nombrar a las condiciones físicas y materiales de una instalación que pueden causar un accidente a los trabajadores. En la imagen podríamos enumerar muchas condiciones y actos inseguros. Por ejemplo, la escalera sin un pasamanos representa una condición insegura. De igual forma, los líquidos derramados, así como objetos punzocortantes en el suelo. La misma infraestructura como mezanines o incluso los vidrios quebrados de una ventana también deben ser clasificados como condición insegura. ¿Y qué decir de los múltiples actos inseguros? Es común utilizar los equipos de carga como patines, montacargas, como medios de transporte, pero con personas en el área asignadas para la carga. El pasar por debajo de cargas suspendidas, incluso utilizar el aire de un compresor para barrerse el cuerpo. Todas las actividades laborales que realizamos podrían estar presentes tanto las condiciones como los actos inseguros. Es importante generar una cultura de reportar todas estas condiciones, ya que son la raíz de los accidentes mortales. Incidente o accidente. Podemos definir como un incidente a un suceso repentino, obviamente no deseado, que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes. La diferencia es que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas o daños a la propiedad. Podemos definir un accidente o se considera accidente de trabajo a todo hecho súbito y violento que procede una lesión corporal a un trabajador o daño a la propiedad. En la imagen podemos apreciar cómo a raíz de una condición insegura en combinación con un acto inseguro
puede ocasionarnos un incidente o un accidente. La diferencia está entre el daño a la persona. Sin embargo, aquí podríamos considerar este primero como un accidente, dado que hay daño a la propiedad. Desde el punto de vista de la seguridad industrial, hablamos más de un accidente que de un incidente de trabajo. Considerar este como todo suceso anormal, no deseado ni querido, que se produce de forma brusca e imprevista y que interrumpe, obviamente, la continuidad normal del trabajo. Como mencionamos, derivados de una cantidad infinita de actos inseguros y que en combinación con las condiciones inseguras se puede crear un incidente. En una actividad cualquiera podemos tener muchos incidentes distintos, pero cuando estos desembocan en lesiones para el operario, entonces lo consideramos accidente de trabajo. La pirámide de Beard, también llamada teoría de la pirámide de accidentalidad, es la representación en una gráfica que indica que tras un accidente fatal subyacen alertas previstas. Es decir, desarrollada por Frank Beard en 1969, basado en un estudio de 1.755.000 accidentes, en donde concluyó que por cada accidente fatal o mortal se presentan 10 accidentes graves. Y por cada 10 accidentes graves se presentan 30 accidentes leves. Es decir, estadísticamente, en una empresa donde se presenten demasiados incidentes, va a presentar graves accidentes. ¿Por qué ocurren los accidentes eléctricos? Algunas situaciones que propician los accidentes eléctricos y que podríamos clasificarlos como condiciones inseguras y también actos inseguros, pueden estar dentro de que las instalaciones no cumplan con lo especificado en la norma oficial mexicana, ya que el objetivo de seguridad no se cumple. Gran parte de los sistemas eléctricos carecen hoy en día de diseño bajo ingeniería y es alto el riesgo que se puede presentar en estos. Si aunado a esta condición, las tareas son ejecutadas por personas que no tienen la capacidad de identificar o inclusive de conocer cuáles son los elementos que pudieran estar energizados. En ocasiones se realizan esas actividades de mantenimiento usando el equipo de protección personal no adecuado o en malas condiciones, sin llevar a cabo un plan de trabajo o análisis de riesgo que nos sirve para identificar los mismos riesgos que al momento de realizar esas actividades están presentes. Al desconocer los procedimientos o no acatarlos al realizar una tarea, y si no contamos con el equipo adecuado, suelen pasar muchos errores humanos por parte de quien está realizando el trabajo, ocasionando un accidente que inclusive puede presentarse ajeno a las actividades, es decir, que al momento de realizar una simple inspección, el equipo presente una falla que los dispositivos o el aislamiento no puedan disipar y se convierte en un alto potencial de riesgo. Por último, el desconocimiento de los riesgos potenciales para las personas ajenas y que tienen acceso, por ejemplo, a las subestaciones, algún tablero en planta, conductores sin aislamiento. En muchas ocasiones se utilizan los tableros eléctricos para guardar cosas personales y se argumenta que nadie entra a esos lugares y por eso son utilizados. Riesgos eléctricos. Nos enfocaremos principalmente a dos de ellos. Uno es el choque eléctrico o electrocución. Entendemos que es un choque eléctrico o electrocución, pero podemos definirlo que se produce cuando de manera accidental una parte de nuestro cuerpo hace contacto con un elemento
que en el mismo instante se encuentra energizado, ya que el cuerpo humano, al componerse en su mayor parte de agua, es un muy buen conductor de la electricidad. Por eso, cuando una persona entra en contacto con la energía o con la corriente, la descarga viaja desde el punto de contacto, habitualmente es la mano, atravesará el cuerpo hasta salir en otro punto que esté en contacto con el suelo, como un pie o en alguna otra parte metálica tocada por la otra mano. Durante este recorrido en el cuerpo de la corriente, la electricidad obviamente afectará a la piel, a los órganos, vasos sanguíneos, nervios, etc. El otro riesgo que vamos a tomar en cuenta es el de la exposición a un arco eléctrico. Existe el riesgo que al efectuar alguna actividad, ya sea solo de inspección o de reparación en un equipo energizado, se produzca una falla que origine un arco eléctrico. Cuando tenemos o estamos con una exposición a estas temperaturas extremas, causan quemaduras en la piel y ocasiona que también la ropa se incendie, lo que incrementa las lesiones por quemadura. La mayoría de las admisiones en hospitales por accidentes eléctricos se deben a quemaduras por arco eléctrico y no tanto por choques eléctricos. En las imágenes podemos apreciar cómo debemos interpretar la simbología cuando tenemos un riesgo de un choque eléctrico o una exposición a un arco eléctrico. Choque eléctrico. Las lesiones en el cuerpo provocadas por el contacto directo con un elemento energizado, pues pueden provocar principalmente quemaduras por corriente eléctrica. Las quemaduras en tejidos, órganos y nervios a nivel superficial e interno, debidos obviamente al paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Los síntomas poco frecuentes pero potencialmente mortales también incluyen el dolor y contracciones musculares, convulsiones y pérdida del conocimiento. Puede ser difícil llegar a detectar latidos cardíacos y la respiración a causa de una fibrilación ventricular. Una descarga eléctrica puede ser mortal o bien de una intensidad que nos produzca caernos desde una altura suficiente para recibir algún golpe mortal. Incluso una persona con lesiones leves o con síntomas debe ser revisada por un médico para comprobar la ausencia de lesiones internas o externas que pueden provocar una incapacidad permanente. En electricidad, arco eléctrico. En electricidad se denomina a un arco eléctrico o podemos encontrar muchas definiciones. La que vamos a utilizar es a la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en una atmósfera gaseosa. Es decir, es la rápida emisión de energía o corriente causada por una falla eléctrica que rompe el dieléctrico del aire y que se sostiene por el plasma generado. Como lo podemos ver aquí, es el paso de la corriente rompiendo el aislamiento o el dieléctrico del aire y se mantiene por el mismo plasma. Un arco eléctrico produce una temperatura de aproximadamente 35,000 Fahrenheit o casi 20,000 grados centígrados. Todos los materiales conocidos se evaporan a esta temperatura y son lanzados también en alta presión, los cuales pueden penetrar en la piel y dañar el cuerpo humano. ¿Pero qué ocasiona un arco eléctrico? Puede ser la caída accidental de una herramienta cuando estamos haciendo el trabajo en un equipo energizado y esa herramienta carece de un aislamiento o no es la herramienta adecuada. Esta puede caer en barras de un tablero, iniciando una falla que posiblemente caiga en una generación de un arco eléctrico. El contacto accidental con la exposición de las partes vivas. Si no mantenemos nuestras distancias de seguridad que adelante vamos a mencionar, o inclusive si no tenemos el equipo de protección
personal adecuado, podemos nosotros mismos hacer contacto con los equipos energizados, producir una falla que origine un arco eléctrico. La excesiva corrosión de los conductores y aislamientos. En muchas empresas, los sistemas eléctricos tienen ya un determinado tiempo que en las condiciones ya sea atmosféricas o propias de la producción de ese mismo sistema eléctrico, puede llegar a deteriorar considerablemente los conductores y los aislamientos, como los tableros, las micas, etc. Fallas por fatiga de materiales aislantes. Precisamente en los sistemas eléctricos se debe de llevar un monitoreo o un mantenimiento preventivo y predictivo de las condiciones de estos elementos. Los aisladores de disco, los tapetes, las micartas, que son los principales elementos que ayudan a aislar a la persona del equipo energizado. Impurezas y polvo. En algunas empresas, maquiladoras, tornos, podemos encontrarnos impurezas alojadas dentro de los tableros, que estas pueden ser polvo, inclusive en máquina, en sistemas donde hay muchas fresadoras, podemos encontrarnos partículas metálicas acumuladas y obviamente esto puede causar una falla y generar un arco eléctrico. Es muy probable que en las industrias de este tipo no esté bien dimensionado las condiciones de los gabinetes en cuestiones de su NEMA o fabricación. Ok, en el arco eléctrico, además de las quemaduras de la ropa incendiada, se suman a las ocasionadas por el arco eléctrico, por ejemplo, la energía acústica, un nivel alto de sonido que puede causar sordera temporal, la presión de la onda provocada por un arco eléctrico causado por una falla también puede llegar a empujar a las personas varios metros del lugar de trabajo. Las esquirlas o proyectiles, es decir, las piezas desprendidas de los equipos al momento de una falla con arco pueden viajar aproximadamente a 400 kilómetros por hora, lo que puede dañar todos los órganos de una persona. La luz intensa, la luz de un arco eléctrico causa daños a la vista y puede dar una ceguera temporal o definitiva. En esta ocasión nos vamos a enfocar a la energía incidente. Que la definición de la energía incidente podemos tomar que es la cantidad de energía impresa sobre una superficie a una cierta distancia de la fuente, que se genera obviamente durante un evento de arco eléctrico. Esta energía incidente, cuando nosotros estamos trabajando en un sistema, en un tablero energizado, podemos estar expuestos a esta misma energía incidente. Entonces, el cuerpo humano, al recibir una cantidad a partir de 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado, se puede llegar a producir en el cuerpo quemaduras de segundo grado, inclusive de tercer grado si la energía recibida en incidente es mayor, dañando las capas de piel, desde la epidermis, la dermis, y en casos de quemadura de tercer grado, llegaría a la hipodermis. Aunado que en caso de tener algún material sobre nuestras manos, al momento de recibir la energía incidente, ese podría pegarse en nuestra piel y obviamente al momento de retirarlo podría causarnos un daño mayor. Probabilidad de sobrevivir. Existe en Estados Unidos esta gráfica en donde ante un evento de quemaduras en el cuerpo y dependiendo de la edad del ser humano, tenemos unas probabilidades de sobrevivir. Es decir, tenemos los rangos de edades, por ejemplo, de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, asimismo de 40 a 49 años y 50 a 59 años. Dependiendo del porcentaje de quemaduras, el 25%, 50%, 75%,
podemos ver que el porcentaje de sobrevivencia va a ir disminuyendo conforme aumenta tanto la edad como el porcentaje de quemadura en nuestro cuerpo. Entremos al marco teórico. En el marco teórico vamos a partir desde la Ley Federal del Trabajo, en donde en algunos capítulos podemos ver las obligaciones del patrón, en cual nos vamos a enfocar en 3 de ellas. En el capítulo 1, en el número 3, dice proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Vamos a interpretar cómo también el equipo de protección personal debe ser proporcionado oportunamente y darlos de buena calidad, en buen estado, y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes. Este es algo muy importante. Mis zapatos eléctricos, al momento de dejar de ser eficientes, tienen que ser reemplazados, no cuando ya estén rotos o estén abiertos. Igualmente, mis lentes de seguridad, mi casco podría estar físicamente visible correcto, pero si ya no es eficiente, tiene que ser reemplazado y no cuando se quiebre. Otro de los puntos que vamos a ver es proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Es decir, el patrón está obligado a dar las instrucciones o la capacitación para desarrollar este tipo de trabajos. Cumplir con el reglamento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo. Se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. Obviamente, así como hay obligaciones del patrón, principalmente esas 3, de entregar el equipo de protección personal, dar capacitación y de señalizar los riesgos, hay obligaciones también de los trabajadores. Muy bien, continuando con el marco normativo, tenemos en las normas oficiales mexicanas, la norma oficial mexicana 029 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2011, que tiene el objetivo de establecer las condiciones de seguridad para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. La norma oficial mexicana 017, que tiene el objetivo de establecer las obligaciones que tiene tanto el patrón como los trabajadores en cuestión de la selección, uso y manejo del equipo de protección personal. Y la NOM 022 de la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que habla de la electricidad estática en los centros de trabajo. La norma oficial mexicana 001C de 2012 tiene como objetivo establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de energía. Hay que tomar en cuenta que debe de brindarse protección contra las descargas eléctricas, los efectos térmicos, las sobrecorrientes y las corrientes de falla. El cumplimiento y de las disposiciones en la norma oficial mexicana no intenta ser una guía de diseño ni un manual de instrucciones para personas no calificadas. Algunas otras normas o estándares internacionales como en Estados Unidos podemos encontrar lo de la OSHA, la NFPA 70E y el estándar IEEE 1584. Hacemos mención de estos porque nos vamos a referir en la metodología de cálculo para arco eléctrico en base al IEEE 1584 y utilizar las energías incidentes calculadas para determinar los niveles de riesgo y la clasificación de la categoría del equipo de protección personal. Muy bien, entramos un poquito en el continuando con el marco normativo. La norma oficial mexicana, sede 2012, en 116, establece, entre otras palabras, las señales de advertencia contra el arco eléctrico. Entre otras palabras, podemos ver que los equipos eléctricos como tableros de control, centros que estén en sitios que no son para vivienda y que probablemente requieran inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras estén energizados, deben estar marcados en campo para advertir al personal calificado. Es decir, debemos de poner una etiqueta en donde se debe de mostrar el riesgo potencial de arco eléctrico para las personas calificados.
Quiero mostrar también que en la NOM sede 2018, que es todavía anteproyecto, es decir, todavía no se aplica, sin embargo, lo podemos adelantar, que la misma sección 110.16, señales de advertencia contra arco eléctrico, menciona ahora dos incisos, en donde la es muy similar a la versión anterior y establece que el marcado debe cumplir con los requerimientos de la sección 110.21. Además, habla de equipo de servicio, que establece que la etiqueta deberá ponerse de manera permanente en campo o en los equipos de servicio de 1200 amperes o más. La etiqueta debe cumplir los requisitos 110.21b y contener lo siguiente: la tensión nominal del sistema, la corriente de falla disponible por el dispositivo de protección y el tiempo de restablecimiento del dispositivo. Algo importante, que es lo que hay que mostrar aquí, es que existe la excepción. No se requiere la etiqueta del equipo de servicio si se aplica una etiqueta de arco eléctrico de conformidad con las prácticas industriales. Es decir, la etiqueta que estamos emitiendo cumple actualmente y cumplirá en la versión del 2018. En la 110.24 sección habla de las corrientes de falla disponibles. Continuando con el marco teórico, voy a regresar un poquito. En la etiqueta podríamos establecer que se cumple con la Ley Federal del Trabajo en cuestión de señalizar los riesgos potenciales a los cuales el trabajador está expuesto. Muy bien, en la parte de, continuando con el marco normativo, en la NOM 001C de 2012 establece la definición de persona calificada. Y la persona calificada es aquella persona con habilidades y conocimientos relacionados con la construcción, el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos. Y además, que ha recibido una capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros implicados. Es decir, si yo deseo ser una persona calificada para realizar un estudio para realizar una actividad en un tablero energizado, debo de ser persona calificada, conocer, identificar dónde está la barra, dónde están los conductores, conocer los riesgos a los cuales voy a estar expuesto. Y además debo de recibir la capacitación para poder realizar ese trabajo de una forma segura. En México está el formato DS3, que es una constancia de competencias o de habilidades laboral que recibe el trabajador a través de un capacitador externo registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que existe en la página misma de la Secretaría del Trabajo, el padrón, donde ustedes pueden buscar los agentes capacitadores externos. De tal forma que este documento podría llegar a amparar o a cumplir con la Ley Federal del Trabajo en cuestiones de capacitar a los trabajadores que realicen las actividades mientras los equipos estén energizados. Es uno de ellos. No quiero simplemente dictaminar que este es el que se debe de tener. Mientras nosotros como patrones mostremos las capacitaciones, creo que todo es fundamental. Ahora vamos a enfocarnos un poquito a la norma oficial mexicana 029 de la Secretaría del Trabajo, en donde dentro de las definiciones habla del riesgo grave. Y es aquel que obviamente me compromete la integridad física debido a que puede llevar expuesto un choque eléctrico y a una quemadura por arco eléctrico. Lo que queremos mostrar aquí es que están establecidos como riesgos graves los dos que estamos viendo en este webinar. Riesgo potencial es aquel que se puede producir por los efectos de la exposición del trabajador a la corriente eléctrica, tales como choque eléctrico y quemaduras de arco eléctrico. Nuevamente, hace mención del riesgo grave y ahora del riesgo potencial. Si vamos a determinar los riesgos potenciales, hay una serie de requisitos que debemos de considerar. Es decir, tenemos que hacer un análisis de riesgo, en donde entre varias condiciones se debe de realizar la ubicación del equipo eléctrico, la zona, y vamos a dimensionar o a dictaminar distancias de seguridad.
que estas distancias de seguridad van en función de acuerdo a la tensión eléctrica y las fallas probables. Se establecen distancias de seguridad en función de la tensión, como lo acabamos de ver, que se va a trabajar en sitio. Es importante mostrar estas distancias de trabajo, que son de seguridad, para las personas que realicen alguna actividad cuando sea requerido en esa zona. Continuando con el marco normativo, ahora vamos a hablar un poquito de la norma oficial mexicana 017 de la Secretaría del Trabajo, que establece el equipo de protección personal, selección, uso y manejo. Aquí, al igual que la norma oficial mexicana 001C de 2012, se establece la definición de equipo de protección personal. Y es un conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades, que podrían ser causados por agentes o factores generados con motivo, obviamente, de sus actividades. Y aquí hay algo importante, dice, en caso de que el análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, esto es lo que se considera como equipo de protección personal. Es decir, yo debo de tener o utilizar mi equipo básico y después de hacer un análisis de riesgo, si se establece el adicionar algún dispositivo o traje o ropa, ese es el que es considerado como equipo de protección personal. Un ejemplo muy rápido es si yo voy a cambiar un foco que está a más de 4 metros, 3 metros, o dependiendo los criterios de seguridad, hago un análisis de riesgo. Un riesgo es el caerme, adiciono un arnés, el arnés se considera como mi equipo de protección personal. En cuestión de la exposición a arco eléctrico, debo calcular cuál sería la energía incidente que puede estar impactada en mi piel y debo de seleccionar mi equipo de protección personal que me limite a esa protección. Obligaciones del patrón en el 5.0 dice determinar el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos a los cuales están expuestos. Y esto nos lleva a lo siguiente, que la selección correcta del equipo de protección personal, pues obviamente depende del tipo de riesgo eléctrico al que nos vamos a enfrentar, que hasta el momento hemos visto dos, riesgo de choque eléctrico y el riesgo de una exposición a un arco eléctrico. Y va en función al nivel, nuevamente, de voltaje del equipo y la categoría de riesgo presente. Otra de las obligaciones del patrón está en el 5.2 de la misma norma oficial 017 y establece identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores. Y en base a realizar este análisis de riesgo, determinar el equipo de protección personal. Como lo cumplido o lo requerido en la Ley Federal del Trabajo de asignar el equipo de protección personal que en su momento definimos como los útiles para desarrollar las actividades, la pregunta aquí sería cómo se puede, después de realizar o cómo llevar la metodología para identificar el riesgo y especificar el equipo de protección adecuado. Lo que vamos a realizar es un estudio de arco eléctrico. El estudio de arco eléctrico, una metodología general para llevar un estudio de arco eléctrico es recolectar la información de cortocircuito en el punto de la acometida, calcular la falla franca, trifásica, que es, digamos que sería la más conservadora o la que podemos tomar en cuenta. Posteriormente vamos a calcular la corriente de arco bajo la metodología del estándar IEEE 1584. Comúnmente la corriente de arco es menor a la corriente de falla franca o sólida, dado que este tiene que romper el aislamiento del aire. No es una falla sólida o de impedancia cero. Determinar el tiempo que dura esa corriente de arco. Es decir, esa corriente de arco, mientras esté permanente o mientras esté presente, la energía incidente disipada va a ir aumentando de manera proporcional a su duración. Entonces necesitamos saber cuánto tiempo va a durar esa corriente de arco.
Calcular la energía incidente es precisamente lo que estamos comentando. Se calcula una energía incidente normalizada, que esta va a estar dada en calorías sobre centímetro cuadrado, y con esta vamos a determinar las fronteras de protección de arco eléctrico. Estas se van a adicionar a las fronteras o distancias de riesgo de choque eléctrico. Es una distancia más. Vamos a determinar el nivel de riesgo, es decir, si yo ya tengo cuál es la energía incidente calculada a una distancia en un determinado tiempo, con esta información de energía incidente o de nivel de riesgo, voy a seleccionar en función de la NFPA 70E cuál es mi categoría de equipo de protección personal adecuado a ese riesgo. Entonces aquí podemos ver la importancia que tienen los estudios de cortocircuito y de coordinación de protecciones para llevar a cabo un estudio de análisis de riesgo eléctrico y así poder clasificar los niveles de riesgo en cada zona de tablero para determinar la categoría de protección personal que se debe utilizar las cuadrillas que realizan nuestros trabajos. Muy bien, de manera muy general vamos a hablar de la metodología de cálculo del estándar del IEEE 1584, en donde mencionamos que la primera parte que va a utilizar es la corriente de cortocircuito. Aunado a algunos otros factores, podemos calcular con esta ecuación la corriente de arco. Logaritmo de la corriente de arco va a ser igual a estos factores que incluyen configuraciones de tableros abierto, cerrado. Aquí podemos ver la corriente de falla. Podemos ver el nivel de tensión, que estas ecuaciones están limitadas para equipos desde 208 kV a 1 kV. Y existe la forma empírica de equipos de 1 a 15 kV. Este es el gap de separación. Este gap de separación es de acuerdo a la construcción de mis tableros. Con esta ecuación podemos calcular la corriente de arco. Posteriormente, al calcular la corriente de arco, procedemos a calcular la energía incidente normalizada, en donde la energía incidente normalizada está dada de igual forma por algunos conceptos, como las configuraciones, si está cerrado o abierto. Estos son fijos, son unas constantes, y aquí es donde involucra la corriente de arco. Igual forma el gap de separación de los elementos y tenemos la energía normalizada. Esta energía normalizada es la que se da con una duración de 0.2 segundos a una distancia del arco eléctrico de 610 milímetros. Pero como no siempre vamos a estar trabajando a esa distancia y dependiendo el tiempo de duración de la falla, el tiempo puede variar. Entonces, nosotros tenemos una distancia de trabajo. Dependiendo de la parte de nuestro cuerpo esté expuesto a este nivel, a esta distancia donde posiblemente produzca un arco eléctrico, existen ya por estándar diferentes distancias de trabajo, los cuales van en función del tablero al cual vamos a estar trabajando, como en un tablero de baja tensión, en tableros de media tensión, en cables. Entonces, lo que vamos a hacer es que la energía normalizada que calculamos en el punto anterior, ahora la vamos a ajustar en función del tiempo y de la distancia, personalizando así nuestro sistema. Con esta energía normalizada podemos determinar las distancias de trabajo y las distancias de seguridad. Estas son las siguientes. Tenemos una zona prohibida que necesitamos solamente utilizar herramienta aprobada con aislamiento para poder rebasar esa zona. Esa es la zona prohibida. Después tenemos el espacio restringido, que en este espacio restringido el personal debe ser calificado y debe contar con el equipo de protección personal de acuerdo a el nivel de tensión, como lo mencionamos. Y después está el espacio limitado. El espacio limitado es aquella persona que no es calificada o que no cuenta con el equipo de protección contra riesgo de choque eléctrico. Y tenemos una distancia más, que es la línea punteada, que es el riesgo de arc flash o de arco eléctrico, en donde mencionamos que si el punto de origen del arco eléctrico es este, por ejemplo, 10 calorías, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en esta frontera es 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado. De tal forma que si nosotros estamos por fuera de esta zona,
vamos a recibir menos de 1.2 calorías, pero si ingresamos a esta frontera de arco eléctrico, debemos contar con nuestro equipo de protección personal de acuerdo al nivel de la energía incidente calculada. Veamos ahora la parte de los equipos de protección básicos. Lo quiero llamar básico porque este sería lo que en todo momento debemos utilizar. La protección visual es necesaria en todo momento. Los lentes deben de cumplir con los estándares ANSI Z87.1. Esto está tomado de la norma oficial mexicana 017 de la Secretaría del Trabajo. Protección de cabeza. El casco debe ser necesario en todo momento. Casco dieléctrico clase E y deben de cumplir con los estándares ANSI Z89. Dentro de las gafas o de los lentes debe estar impreso aquí el estándar por debajo del soporte. Debe estar impreso el estándar al cual cumple. Y en los cascos, en su etiqueta interior, también debería de identificarse como clase E y cumplir con estos estándares. En la parte del equipo de protección personal de los pies, es necesario en todo momento dieléctricos con casquillo de policarbonato tipo 3 y que cumple de acuerdo al estándar ANSI Z41. Dieléctrico completamente, inclusive los orificios o los ojuelos de las agujetas tienen que ser de no metálicos. En cuestiones de protección de las manos es necesario en todo momento y según la categoría y nivel de voltaje de acuerdo al ASTM-D 120. Es decir, todos los guantes están clasificados por un código de colores o inclusive de números y aquí puedo ver para qué nivel de tensión está clasificado y debe coincidir con el que vamos a estar trabajando. En cuestiones del equipo de protección para arco eléctrico, este puede conformarse desde un traje completo con una escafandra y que de acuerdo al color y también está identificado cuál serían las calorías que tiene de resistencia. Es decir, voy a tomar este ejemplo, este soportaría 15 calorías sobre centímetro cuadrado, pero si nuestro estudio de arco eléctrico establece 20 calorías, obviamente este no tiene la resistencia de energía incidente adecuada, entonces nos brincamos al de 25 calorías. Y de esa forma podemos ir seleccionando el equipo de protección personal adecuado. Inclusive, esta es la careta con una protección facial. Esta careta también es importante tomar en cuenta que tiene propiedades al recibir esa energía incidente y también me protege de los rayos ultravioleta. No se mencionó, pero debemos de contar con los tapones auditivos también y nuestro uniforme debe ser de tela sin tratar, de mezclilla, manga larga. Y obviamente existen muchas actividades que debemos de realizar, como no traer alhajas, ¿no? La etiqueta podemos ver aquí de manera simbólica los símbolos a los cuales estoy expuesto. Riesgo de una explosión eléctrica y un riesgo de un choque eléctrico. En las normas se establece dentro de los lineamientos en la nueva, en la 2018, que debe de contar con palabras, colores, letras alusivas a identificar o informar peligro. La protección contra destello. Aquí podemos ver que del lado izquierdo vemos el riesgo de una explosión de arco eléctrico. Me clasifica mi zona como level C, la cual al momento de generarse una arco eléctrico, la energía calorífica es de 5.7 calorías sobre centímetro cuadrado a una distancia de trabajo de 61 centímetros. Entonces, por lo tanto, mi equipo de protección personal debe por lo menos resistir 5.7 calorías sobre centímetro cuadrado. Este es el equipo de protección personal, aunque aquí viene en español, obviamente, perdón, en inglés, obviamente debe estar en español. Aunque aquí solamente se menciona como equipo de protección personal, es lo que vamos a adicionar. Es altamente recomendable que pongamos nuevamente el zapato dieléctrico, lentes, casco, ¿no? Porque si no viene por default, puede generar una confusión. De este otro lado vemos los riesgos de choque eléctrico y hablamos de las distancias de limitado y restringido.
La clase de los guantes, doble cero, que debe ser para 500 volts. Asimismo, se establece cuál es el dispositivo de protección que dejaría sin energía este sistema para poder identificarlo rápidamente. En esta última parte vamos a hablar de las recomendaciones que podemos utilizar para trabajar con equipo energizado. Si el trabajo lo permite, eliminar por completo las fuentes de energía antes de tocar un equipo eléctrico. Todo este webinar nos estamos referenciando a un equipo energizado. Si lo que vamos a realizar me permite desenergizar mi equipo para trabajar con una cero energía eléctrica, hablando de las energías eléctricas, debemos de aplicar el método de Loto, que es el Loto Tagau o candado y etiquetado. Es una metodología que son alrededor de 6-7 pasos que podemos utilizar, pero esto va a garantizar que vamos a trabajar con un equipo libre de energía eléctrica. Me refiero a la energía eléctrica porque puede tener otras energías presentes. Siempre que sea posible, no hay que operar un equipo sin sus frentes muertos, las tapas envolventes. Es decir, si voy a operar un equipo, tratar de hacerlo desde el exterior con algún botón que opere, no abrir las puertas, las gavetas. En un CCM tratar de hacerlo con las gavetas cerradas. Es decir, que ese frente muerte o ese envolvente sirva de contención o protección hacia mi persona en caso de que exista un evento de arco eléctrico. Siempre que trabajemos con equipos energizados, hay que seleccionar el equipo de protección personal adecuado en función de lo que hemos venido realizando, un análisis de riesgo y tratar de utilizar también la herramienta adecuada. Hay que diseñar esquemas de protección de arco eléctrico. Existen elementos relevadores que pueden detectar un arco eléctrico dentro de un gabinete y esto nos lleva a una operación mucho más rápida de nuestro equipo, minimizando los niveles de riesgo. Por consiguiente, la energía incidente se va a disipar mucho más rápido y esto obviamente me da una seguridad en mis instalaciones. Encienda los ajustes de instantáneo de los interruptores al mínimo. Es decir, existen algunos interruptores de baja tensión en los tableros principales, por ejemplo, de ciertas marcas, en donde mientras yo vaya a hacer un trabajo en ese tablero energizado, puedo cambiar y activar la función de mantenimiento. Esa función en el equipo de protección personal, en el equipo de disparo, de la unidad de disparo, lo que ocasiona es que si tenía un retardo intencional para lograr una coordinación, mientras esté activado, es instantáneo, es activado y obviamente se pierde la coordinación, pero es mientras yo estoy trabajando en ese equipo. Una vez terminando de trabajar en ese tablero, restablecemos o deshabilitamos esta función de mantenimiento, lo cual nuevamente lleva al sistema selectivo y coordinado de una forma adecuada. Por último, en este webinar vamos a ver lo correspondiente a lo del software. Voy a mostrar rápidamente el software etap. En el software etap, después de haber hecho mi modelado, podemos generar los diferentes estudios de flujo de cargas, cortocircuito y propiamente en este arco eléctrico nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro maletín caso de estudio. En nuestro maletín caso de estudio podemos mencionar entre algunas cosas cuál es la metodología. Aquí podemos apreciar que el software me ayuda utilizando la metodología del estándar IEEE 1584, que aprovecho para comentar que la versión original era el 2002, sin embargo ya está la versión actualizada del 2018, la cual sí me demanda de una serie de incremento de información, como las dimensiones de los gabinetes, la orientación de las barras. Existen algunos otros factores que en función de los, digamos, milímetros cúbicos de la gaveta, puede aplicarse un factor y hacer el ajuste del arco eléctrico. Asimismo, podemos en el software desarrollar los estudios de arco eléctrico, que en función previo de un estudio de coordinación de protecciones y de arco eléctrico,
logramos llegar a la información de que si existe un evento de arco eléctrico en este tablero, el software me calcula cuál es la corriente de arco, que en función de las ecuaciones que mostramos me maneja 25.12 kiloamperes, la duración del mismo, que es el tiempo de liberación de la falla, que está dado de acuerdo a los dispositivos de protección, de 0.231 segundos, y esto me genera una energía incidente en este tablero de 6.95 calorías sobre centímetro cuadrado, a una distancia de trabajo de 91 centímetros. Y me establece cuál es la frontera de arco eléctrico. La frontera de arco eléctrico es de 5.56. Es decir, que si yo estoy por fuera de esta frontera de 5.56, voy a recibir, como mencionamos, caloría incidente de 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado, o menos. Y si ingreso a esta frontera, voy a recibir más de 1.2 calorías, por lo tal, necesito mi traje de arco eléctrico. Y esta zona está catalogada o registrada como Level C, que dependiendo a la NFPA 70E, me establece las condiciones de el equipo de protección personal. Para cada uno de los tableros debo de identificar cuál es la corriente de cortocircuito disponible en cada uno de ellos y cuál es la tiempo de liberación de la falla también en cada uno de ellos. Es decir, puedo tener diferentes niveles de arco eléctrico en mi subestación principal o inclusive podría ser mayor en mis tableros que están adentro del área de proceso. Con esto queremos decir que la subestación no siempre podría ser el caso de mayor energía incidente. Al final, pues bueno, podemos hacer nuestros reportes, podemos mandar las etiquetas en diferentes formatos y al tener todas y cada una de las etiquetas, cumplimos con lo que se está mostrando en la ley, en la norma oficial mexicana, en donde cada uno de los elementos cada uno de los tableros tiene su etiqueta correspondiente. Con esto finalizamos este webinar, pasamos a la sección de preguntas. Pueden ustedes en la sección de los mensajes elaborar sus preguntas, no sin antes agradecerles su tiempo y la asistencia a este webinar, que esperamos haya sido de su agrado y los esperamos en los próximos. Ingeniero. Adelante, por favor. Los tapetes aislantes ¿se consideran adecuados para disminuir un poquito la cuestión del choque eléctrico, del arco eléctrico? Los tapetes correcto. Sí, mire, ahora sí que digamos que mientras más dispositivos que me ayuden a aislarme de la falla, mi nivel de seguridad va a aumentar. Si yo le digo, yo tengo mi traje de arco eléctrico, mis guantes de 15 kV, pero estoy descalzo, pues existe un riesgo de un choque eléctrico. Si yo tengo mis zapatos y eléctricos, esa probabilidad de seguridad aumenta. Pero si además en las subestaciones nosotros podemos poner tanto tapetes dieléctricos, inclusive he visto tarimas de madera, hacen un aislamiento adicional entre mi cuerpo y una superficie que está referida a tierra. Es decir, si yo accidentalmente toco alguna parte metálica que está conduciendo electricidad y si yo soy un camino de más baja impedancia, pues me voy a electrocutar. Sin embargo, si yo estoy parado sobre un material que me está aislando totalmente, ese nivel de riesgo de electrocución va a bajar considerablemente. Es decir, yo podría decirle, si estamos totalmente aislados, podríamos no ser conductores de corriente. El ejemplo muy particular es una paloma. Si se pone en un conductor en los postes, pues no sufre ningún daño. Pero si tuviera una puesta a tierra, pues obviamente. Entonces, sí, yo puedo decir que sí es todo lo que podamos adicionar es de beneficio. Espero que le haya podido responder. Sí, es que nosotros trabajamos mucho en granjas de puercos. Entonces ahí nos llegan a quitarnos los zapatos, andamos con zapatos que nos dan, con botas que son
de bioseguridad. Pero ahorita estaba pensando que voy a llegar a un acuerdo para poner un tapete o maderas para que no queden directamente en el piso los muchachos. Es correcto, definitivamente. Igual, por ejemplo, si hay humedad, me imagino que a lo mejor es un terreno inclusive que a lo mejor no hay ni pavimento. Entonces, realmente lo que estamos hablando es altamente necesario, ¿no? Aumentar la resistencia eléctrica que pueda tener yo contra el terreno, ¿no? O sea, definitivamente es recomendable. Ok, sí, adelante, una más para continuar con los demás. ¿Qué es ETAP? ETPA. ETAP es el software que estamos mostrando, es un software para diseño, simulación de análisis de sistemas y uno de los estudios que estamos realizando en este caso es el de arco eléctrico. Es el software ETAP, las iniciales es Electrical Transit Analysis Program, pero es un software que ya tiene 30 años a nivel mundial y está, digamos, certificado también o tiene la información para realizar las etiquetas. ¿Ok? Muy bien, si me permites, pero... Sí, adelante. Muchas gracias, Isaac. 2 preguntas más. Nos preguntan, ¿cuál es la etiqueta más recomendable a usar? Excelente pregunta. Voy a tratar de ser breve. La etiqueta que más se utiliza es dependiendo los requisitos, dependiendo las dimensiones. Yo la que mostré puede ser un tamaño de media hoja, pero esa media hoja a lo mejor no cabe o no es claramente que la podamos pegar. Existe en el software mucha información de acuerdo a los estándares. Hay empresas que tienen sus requerimientos, entonces sí es importante sacar la etiqueta conforme a las necesidades del usuario, ¿no? Por ejemplo, estoy mostrando esa que no tiene nada, que puede inclusive mandarse una impresora especial para las etiquetas que ya vienen con un formato, ¿no? No puedo decirle que hay una que se recomiende y la que yo mostré, en mi opinión, es la que más información da. Yo pensaría que la que muestre la información que necesites. Muchas gracias. Una última pregunta, si nos permites. Adelante, por favor. Para la actual NFPA 70E solo expresa valores de fronteras en una tabla por valores CC. La pregunta es, entre el método calculado IEEE o NFPA, ¿serían válidos los valores asentados en la etiqueta? Sí, buena pregunta. Qué bueno que lo menciona. Existen métodos, por ejemplo, voy a tratar de mostrarme aquí en el software. En la NFPA 70E viene, por ejemplo, déjame ver si, creo que ya no lo trae pero sí existen varios métodos. Y en la NFPA 70E habla de una metodología, vienen unas curvas inclusive y vienen unas tablas de fronteras para valores de cortocircuito. Sí, es más acertado o más definido el calculado en IEEE. Las tablas de la NFPA que manejan el anexo C, por si no me equivoco es el anexo C, los valores de energía están un poquito más arriba, están un poco más arriba los valores calculados, es decir, es más conservador. Entonces, podríamos tomar en cuenta esas dos consideraciones. Lo importante es que se debe hacer una metodología de cálculo y qué bueno que lo expresa, de que ya sea una metodología del NFPA 70E en función de las tablas o utilizar el IEEE, tablas, lo importante es llegar a esta información. También Jorge nos pregunta si el programa ETAP se puede descargar o tiene costo libre. Ok, nos pueden mandar un correo, le podemos mandar información. Lo que podemos hacer es que si quieren un demo, pueden entrar a la página de www.etap.com y ahí viene cómo descargarlo. Y me pueden mandar un correo si requiere una información adicional con todo gusto. Muchísimas gracias, Isaac. Con esto damos por terminado este webinar. Agradecemos a todos su participación y que estuvieran permanentemente conectados. Los esperamos en la siguiente emisión. Estén al tanto de nuestro calendario. Muchísimas gracias. Tengan todos un excelente día.